iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Venga conmigo para estar leyendo la palabra del Señor en San Marcos, en el capítulo 4, verso 35 en adelante. Encontramos la narración de algo que sucedió. No es una metáfora, no es una parábola en este caso, es una vivencia, una realidad. Yo diría que el protagonista es nuestro Señor Jesucristo, el maestro que quiere enseñarnos cosas y Él permite. Está escrito aquí, inspirado por el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor es la lámpara para nuestro pie y la lumbrera para nuestro camino. Y qué bueno es ver con claridad, ¿sí? Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba, en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Diga conmigo, una gran tempestad. Otra vez, una gran tempestad. De viento, dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las tormentas de la vida. ¿Cuántos saben que en la vida hay tormentas? Y tormentas de todo tipo. Tormentas sobre los justos y sobre los injustos. Llueve para uno y llueve para el otro. Hay tormentas pues que realmente llegan a derrumbar el ánimo de las personas, tormentas fuertes en el contexto de la vida, cuando hay esas rupturas matrimoniales, porque hay tormentas que no sabemos gestionarlas, que no sabemos confrontarlas y empiezan a destruir, a romper cosas, familias arruinadas porque no supieron confrontar esa tormenta con la sabiduría, con la gracia que Dios da. Las crisis laborables, la pérdida de trabajo, una enfermedad grave en la familia. Todas estas cosas pues pueden sacudir fuertemente la estabilidad psíquica, mental y emocional de las personas, hasta el punto de traer un desánimo, una dureza de corazón, e incluso que empiecen a salir por nuestra boca palabras pues que nunca debiéramos de sacar, de enojo contra Dios, de queja, culpando a Dios de nuestras desgracias.
porque la tormenta ha dejado pues un desastre horrible, ha dejado ahí unas consecuencias que nos ha devastado. Las tormentas de la vida son tremendas si no las entendemos y no sabemos confrontarlas. Una pregunta en esta mañana: ¿cómo estás tú confrontando las tormentas que te están llegando en el día a día? Porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Hay una canción que dice: paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Es bonito cantarlo y nos conmueve el corazón. Pero usted y yo sabemos que hay unas realidades cuando uno canta a cuando uno vive. Pues la sacudida de una tormenta. Hemos puesto algunos ejemplos, pero son muchas las tormentas que pueden venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que pueden desequilibrar, que pueden mover, que pueden derribar, que pueden incluso hasta destruir familias. Jesús, dice la palabra del Señor, que aquel día cuando llegó la noche, había estado todo el día pues derramándose sobre las almas necesitadas, enseñando la palabra del reino, la palabra de vida, la palabra de salvación. Y era ya de noche. Dice que lo tomaron así como estaba. Los que de alguna manera sabemos el cansancio que produce ministrar a la gente, a veces no nos paramos a pensar, no nos paramos a meditar y bueno, y tampoco podemos entender porque a lo mejor pues no lo hemos experimentado y pensamos. Pero mire, yo a veces salgo de aquí después de ministrar la palabra, después de compartir con ustedes, es como si hubiese hecho 8 o 10 horas de trabajo físico. Recuerdo en Honduras que un domingo tuve que compartir 5 veces en diferentes lugares. Yo llegué ese día de noche y yo estaba que mis piernas se doblaban, tenía un cansancio terrible. Jesús había estado todo el santo día enseñando la palabra, compartiendo la palabra del reino de Dios, compartiendo la palabra de vida y salvación. Y en su estado físico, él estaba sumamente cansado. Lo tomaron así como estaba. Él solamente tuvo fuerza ya a lo último para decir: pasemos al otro lado. Y enseguida tomó un cabezal y se quedó durmiendo. Cuando de repente, hermanos, las tormentas vienen de repente y nos sorprenden. La pregunta en esta mañana, usted y yo que ya llevamos años en el Evangelio, ¿hemos alcanzado la suficiente sabiduría para estar preparados cuando nos viene una tormenta de repente? Pregunto, porque es importante. A veces la gente no para de quejarse, de lamentarse de situaciones dramáticas que le han llegado, le han sacudido. Y todo lo que de alguna manera despliegan, salen de ellos, es queja y reproche. Y muchas veces en contra de Dios. Como si el Señor se olvidara de nosotros, como si el Señor estuviese durmiendo.
¿Cómo estamos confrontando las tormentas de la vida? Porque las tormentas vienen, ¿sí? Gloria a Dios cuando tenemos tiempo donde hay abundancia, donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay satisfacción. Gloria a Dios. Pero en medio de esas situaciones puede llegar una tormenta de repente, una enfermedad, que todo ese equilibrio, toda esa satisfacción, ese gozo desaparece. Somos golpeados y viene la tristeza. Donde había alegría, viene la tristeza. Cuando caemos en estos ambientes golpeados por las tormentas, de esas grandes tormentas que a veces pueden venir sobre nuestras vidas, la pregunta es, si tengo miedo, si tengo inseguridad, ¿eso qué está evidenciando? ¿Está evidenciando de que estoy preparado para confrontar cualquier tormenta, por fuerte que sea y por de repente que vengan? Aquí vemos que esta tormenta, dice, era grande porque las olas ya estaban cayendo sobre la barca y estaba a punto de anegarse, de hundirse. ¿Cuántas vidas en momentos determinados y puntuales, cuando son azotados por una tormenta, se han hundido? La pregunta es, ¿de qué nos sirve nuestra fe en Dios, en Jesucristo, si a fin de cuentas cuando va a llegar la tormenta nos va a hundir? ¿En quién estoy creyendo? ¿En quién estoy confiando? ¿Acaso es voluntad de Dios que tú te hundas? ¿Que se hunda tu casa? ¿Es voluntad de Dios esto? Todos sabemos que no. Porque sabemos que Dios nos ama con amor eterno. Y Él ha dejado escrito en la palabra inspiradora por el Espíritu Santo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Este mismo versículo está diciendo, por grande que sea la tormenta, por devastadora que sea la tormenta, por fuerte que sea la tormenta, va a ser para tu bien. Va a ser para tu bendición. La alegría no se va a convertir en tristeza, sino que la alegría se va a convertir en doble gozo y en doble satisfacción. Porque las tormentas que el Señor permite que vengan sobre sus hijos son tormentas para llevarnos a un nivel superior de gloria, poder y bendición. La barca estaba que se hundía. Jesús estaba durmiendo en la popa. Lo despertaron lleno de miedo, atemorizados por el golpe de esta tormenta repentina. Las tormentas van a venir. ¿Cómo la estamos confrontando? Pero se levantó, dice la palabra, una gran tempestad de viento
y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía. Despertaron a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado? Mire, cuando no estamos preparados, cuando no estamos ahí a los pies del Maestro, cuando no estamos con hambre y con sed de su palabra, cuando no estamos anhelando apasionadamente recibir su conocimiento, su inteligencia, puede sorprendernos la tormenta y podemos hablar fuera del contexto. No tienes cuidado. Eso señala de que tenía mucho que aprender. Pero ahí estaba el Maestro, aprovechando cada circunstancia, situaciones complicadas, difíciles de la vida para darle enseñanzas eternas. ¿Cómo osamos decirle al Señor, no tienes cuidado, que perecemos? Cuando Él ya nos ha dado promesa de que nunca nos dejará, nunca nos desamparará y que su diestra de justicia nos va a sostener. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Esa actitud que evidencia realmente, como decíamos el jueves, que yo sé en quién he creído. David tenía una relación tan hermosa y tan gloriosa con el Señor, que en los momentos más complicados y más difíciles de su vida, cuando estaba ahí desarrollando el reinado y confrontando esas grandes batallas, cuando estaba rodeado y cuando estaba opresionado, pues él no decía, Señor, no tienes cuidado. ¿Qué es lo que él decía? Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto es lo que Dios quiere oír de nuestra boca. Cuando somos golpeados por esas grandes tormentas, cuando nos sentimos abatidos, confundidos, tenemos que, de la abundancia del corazón, que hable nuestra boca, que declare el triunfo, que declare la victoria. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si se da usted cuenta, David estaba afirmando lo que era Dios para él. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vemos los momentos de crisis donde somos zarandeados por la tormenta. Pues, Señor, ¿dónde estás? No tienes cuidado, nos has abandonado, nos has dejado. Y nos damos cuenta que el Señor está utilizando las tormentas para nuestro crecimiento espiritual. Es una clase práctica. Ya hemos dejado la teórica a un lado y ahora ya nos metemos de una manera más consecuente y más seria a aprender. Estamos en el terreno, estamos ahí, en el lugar donde se hace la tarea. Ahí está el mar echándose sobre la barca y ya se hundía. Dice la palabra, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Mire,
Tenemos que aprender a clamar a Dios. Pero yo diría, no de esta manera. No clames a Dios con el reproche, ni con la queja. También tenemos que aprender a clamar a Dios. Hay un versículo que realmente me impacta. David también en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay una gran diferencia. Hay matices que los hijos de Dios en este tiempo tenemos que abrir los ojos. Porque ¿qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Reacciones infantiles, comportamientos infantiles que evidencia que no sabemos, cuando debiéramos de ser ya maestros, como dice el libro de Hebreos, cuando debiéramos de estar ya ayudando a otros a comer comida sólida, todavía nosotros tenemos necesidad de los primeros rudimentos. Dice el escritor, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque tienen en funcionamiento los sentidos. Que no estamos perdiendo el tiempo con boberías, que no estamos perdiendo el tiempo con infantilismos, que no le estamos diciendo tonterías al Señor. Si estamos en un apuro y nos damos cuenta que humanamente es imposible salir de ese apuro, tenemos que aprender a clamar a Dios, pero sin el reproche: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Este pobre clamó, dice David. Este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos creen en esto? Ahí vemos el crecimiento espiritual. Ahí vemos la madurez espiritual. Cuando nos expresamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay miedo, si hay inseguridad, si hay duda, nuestra boca va a hablar de todo ello. Si hay convicción, si hay seguridad, si hay firmeza, nuestra boca también va a hablar de ello. Y no es lo mismo el testimonio que estamos dando en nuestros entornos para la gente que de alguna manera pues te tiene a ti como maestro. No es lo mismo que vean esa queja, ese reproche, esa duda en tu corazón, a que vean esa firmeza, esa convicción, esa seguridad. No es lo mismo. Y usted lo sabe. Todos lo sabemos. Por eso hay un trato de Dios con nuestro hombre interior, para ser edificados y fortalecidos en el conocimiento de su verdad, para tener buen depósito de la verdad eterna, para que cuando llegue la tormenta no digamos boberías, no digamos tonterías. Vamos a decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vemos ahí a los discípulos golpeados por el miedo, reprochándole al Señor que estuviese durmiendo. En un contexto físico, Jesús estaba durmiendo. Pero en el contexto espiritual, Dios nunca duerme.
Nos puede parecer que Dios duerma, pero en realidad los que dormimos somos nosotros. Dormimos cuando se está impartiendo la revelación divina, el conocimiento de su verdad. Nos dormimos, no hay depósito. Nos dormimos a la hora de entender que representa y significa escoger la mejor parte, la que escogió María. Cuando Marta le reprochaba al Señor: no tienes cuidado, me dejas sola hacer la tarea. Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, y una sola cosa es necesaria, y María escogió la mejor parte, la cual nadie se la quitará. Nos dormimos cuando es la hora de estar embobado delante, a los pies de Jesucristo, escuchando su palabra de vida. Nos dormimos. Pero Él, en lo espiritual, nunca duerme. Jesús habló y declaró algo tan hermoso, hablando del Padre y también de Él mismo. Dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. La obra del Señor no se para en ningún momento. Dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Dice que los corazones de los hombres están descubiertos delante de los ojos de Dios. No hay nada que esté tapado, sea en lo más profundo, sea en lo más recóndito, sea en lo más alto, ahí Dios tiene su mirada. Dios nos está mirando cuando llega la hora de prestar atención y que estamos ahí con anhelo, con deseo. Oh, mi Dios está aquí. No es el pastor Guillermo que está impartiendo la palabra, es Dios mismo en su gracia y en su amor, derramando su palabra de vida para que usted entienda, para que usted crea, para que usted crezca espiritualmente. Las tormentas de la vida tienen un propósito en el corazón de Dios. A veces nos cuesta entenderlo, porque a veces estamos tan acomodados y tan dormidos espiritualmente que Dios tiene que provocar una tormenta para que despertemos, busquemos su rostro y aprendamos a confiar en Dios. Cuando ellos ya vieron la barca hundida, dice: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo único que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro precioso Maestro necesita en medio de tu tormenta es que tú tengas oído para escuchar su palabra. Es lo único que Él necesita. No importa lo grande que es la tormenta que estás atravesando, lo dura, lo fuerte que te esté sacudiendo. Lo único que necesitas es oído para escuchar la voz de Jesús. Lo único que necesita es corazón para creer la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Porque vas a ser testigo de algo grande. Vas a ser testigo de algo sublime. Él se levantó. Dígale a su hermano: Él tiene poder para reprender al viento. Él tiene poder para mandar al mar que se calle.
Dígalo, Él tiene poder. Estaba profetizado 700 años antes del nacimiento del Mesías. El profeta Isaías ya hablaba de Él. Y hablaba de esta manera. Isaías 32:2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y será aquel varón. No importa que sea ya una tormenta grande, un turbión que todavía es mucho más grande. Jesús tiene el poder para hablar a los elementos. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador de todo y el formador de todo. Dice que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Las visibles y las invisibles. Y todo está sujeto bajo su poder. Las tormentas van a sacar la realidad de lo que hay en tu corazón. ¿Miedo o fe? Las tormentas no hay que menospreciarlas. En medio de las tormentas, pregúntate: ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme ahora? Porque la tormenta vendrá cuando menos te lo esperes, repentinamente. A lo mejor cuando estás riendo porque vas a la otra orilla y a la otra orilla te está esperando un banquete, una fiesta. No sé lo que puede estar sucediendo en tu vida si no estás atravesando o viviendo una tormenta actualmente. El consejo es que andes preparado, porque las tormentas vienen repentinamente. Y más cuando nos descuidamos, más cuando empezamos a vivir para nosotros mismos, más cuando alimentamos más nuestro orgullo y nuestra vanidad que nuestro hombre espiritual. Entonces Dios va a permitir que venga una tormenta. ¿Pero para qué? Para que te des cuenta de que no se puede vivir ese estilo de vida que has cogido, de comodidad, de falta de compromiso, de conformismo, de insensibilidad. Muchas veces es lo que hacemos. No buscamos a Dios. No valoramos la presencia de Dios. No valoramos la palabra de Dios, la comunión con Dios. Y nos acostumbramos a vivir una vida cómoda. Es la hora del culto. Bueno, estoy cansado. Bueno, el domingo que viene saldrá otra cosa. Y cuando usted eche cuentas, ha pasado el mes y usted vino una vez el domingo. La pregunta es: en lo físico, ¿usted come una vez al mes? ¿Y por qué cometemos estos errores en lo espiritual, que es mucho más importante? Prestamos atención a todas las cosas temporales y nos volvemos locos. Yo ahora mismo con el tema del mundial, ¿verdad? Todos estamos ahí. Bueno, a nosotros ya se nos ha ido un poco la pasión, porque a España ya la han descalificado, ¿no? Pero somos capaces de gritar, somos capaces de dar saltos. Y cuando estamos en la presencia de Dios, estamos ahí medio mustios. A veces
como que cuesta. Ese motor que está gripado, que no está funcionando y le cuesta arrancar. No se ve ese brío, no se ve esa pasión, no se ve esa frescura. Estamos ahí como queriendo empujar el coche a ver si arranca, porque ya con la llave no arranca. Algo está pasando en las realidades de nuestras vidas de comunión con Dios. Después nos quejamos porque la tormenta nos pegó fuerte y se nos está hundiendo el barco. Mi matrimonio se está hundiendo, mi familia se está hundiendo, mi salud se está hundiendo, mi economía se está hundiendo. Hay muchas cosas que están ahí a veces que se nos están hundiendo, pero el problema es la falta de sensibilidad en el oído para escuchar, el anhelo de corazón para buscar la dirección, buscar la luz, buscar la verdad. Jesús le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este es el problema. Podemos estar llenos de miedo, de terror, de espanto, o podemos estar llenos de convicción y seguridad. Pues una tormenta más. Venga, Pepe, prepárate, porque vamos a confrontarla con poder y con gloria, porque el que todo lo puede está con nosotros. Amén. ¿Por qué estáis así amedrentados? Jesús le hace una pregunta: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no creéis en mí? ¿No se da cuenta que a veces nos es más fácil creer las mentiras del diablo que la verdad de Cristo? Todas las veces que nos ponemos a temblar y a llorisquear y a lamentarnos por algo que nos está sucediendo, ni más ni menos que estamos creyendo más al diablo que al Señor. El diablo también es experto en lanzar sus mensajes. No son mensajes de vida, son mensajes de muerte. Pero a veces estamos más dispuestos a escuchar los mensajes de muerte que los mensajes de vida. ¿Por qué estáis así? ¿Os imagináis ahora a Jesús poniéndose delante de cada uno de nosotros ahí en la intimidad? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué hay tanto miedo en tu corazón? ¿Por qué hay tanta inseguridad, hijo? ¿A dónde estás mirando? ¿En quién estás confiando? ¿Por qué no tienes fe? Las tormentas llegarán. ¿Cómo las vamos a confrontar? ¿Hundirán nuestra vida o sacaremos la enseñanza? ¿Levantaremos cántico de júbilo y celebración? Porque el Señor de la gloria me ha mostrado cómo salir de en medio de las tormentas. Este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice el Salmo 27:3, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Es la gran diferencia. Cuando viene la tormenta, aunque nos sorprenda porque es repentina,
pero yo estoy preparado. ¿Cuál es la preparación? Es mi corazón lleno de la convicción y la seguridad y las promesas de Dios. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Él en medio de la tormenta, en medio de la batalla, Él va a venir. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la realidad para el Hijo de Dios. Esa es la verdad para el que cree en Dios. Que Dios no va a dejar que nuestra barca se hunda. Que Dios no va a permitir que tu matrimonio se destruya. Que Dios no va a permitir que tu familia se arruine. Que Dios no va a permitir que la enfermedad te lleve a la tumba. No lo va a permitir porque Él está y Él tiene la palabra de vida, la palabra de poder. Y Él dice, no temas, cree solamente. Y a la niña que había muerto le dijo, Tabita Cuni, a ti te digo, niña, levántate. Jairo fue sacudido por esa gran tormenta. No molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Pero tuvo sensibilidad para oír cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Cuando llegaron allí, ya la gente estaba llorando, ya estaba lamentando, ya se acabó. Aquí no hay solución, el barco ya se hundió. Ahí entró el verbo, la palabra de vida. Y le dijo, Tabita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, tenemos que estar implantados con esta verdad. Muchas veces leemos la palabra del Señor y lo vemos tan lejano para poder alcanzar esa fe que nos permita ver la resurrección de los muertos y tantas cosas que de alguna manera están escritas, pero por lo que sea no lo estamos viviendo en este tiempo, al menos de muy cercano, aunque estamos escuchando que están habiendo resurrecciones de muertos en distintos lugares, pero nos cuesta creer, aquellos que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que debíamos de estar dando un testimonio de fe y de confianza, estamos dudando. Y por eso nos amedrentamos, y por eso lloramos, y por eso nos lamentamos. No estamos preparados para confrontar las tormentas de la vida, creyendo en aquel que todo lo puede, el que tiene una palabra de poder, el que manda al viento que se calle, al mar que enmudezca, y se hace gran bonanza hoy y siempre, porque Jesucristo, el Verbo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin duda en las tormentas vamos a poder comprobar el poder de Dios. Dios va a premiar siempre la fe de un hijo suyo. Siempre. Dígale a su hermano, Dios va a premiar tu fe. Porque sin fe es imposible de agradar a Dios, como hablábamos el jueves. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Y que Él tiene galardón para el que le busca. La fe de un hijo de Dios siempre será premiada. Y hoy no importa las circunstancias que estemos atravesando. Tal vez hoy estés ahí con rayos y centellas. Tu matrimonio está ahí para quebrarse. Tu hogar, tus hijos.
amenazados de hundimiento. Tu economía asfixiada, ahogada. Tu trabajo con amenaza de despido. Tu salud afectada. Con enfermedad y dolencias. Pero el Señor te habla en esta mañana y te dice: ¿por qué estás así? Amedrantado. ¿Por qué no me crees a mí? Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? El mismo que levantó de la misma muerte a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, mismo que abrió los ojos del ciego Bartimeo, el mismo que libró de la parálisis al paralítico de Betesda, el mismo que liberó a aquel endemoniado ganadero, garadeno, mismo es el que está aquí con nosotros. Está aquí. Lo único que Él necesita es que aprendamos la lección de fe y que podamos levantarnos en plena certidumbre de fe, sabiendo en quién hemos creído, atendiendo la palabra, que mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Cuando el Señor dice: pasemos al otro lado, no dudes, porque vamos a pasar al otro lado. Aunque el diablo quiera ahí poner todos los tropiezos habidos y por haber, si tú crees y confías, tú vas a ver el poder de Dios. Se preguntaron entonces: ¿quién es este? Qué triste es que después de tanto tiempo, a lo mejor en el Señor, en la iglesia, y que nuestra realidad también sea la triste realidad de los discípulos. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y se atemorizaron con gran temor. Dios no quiere que tú te atemorices con gran temor, sino que aproveches la manifestación de su poder para crecer en fe. Y que no digas quién es este, sino que digas: cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Esa palabra, y la barca ya se hundía, ya era algo inmediato. Pero Jesús nunca llega tarde. Aunque a usted le parezca que está durmiendo, Él está velando por ti. Está velando por tu matrimonio. Está velando por tu casa. Está velando por tu salud. Está velando por tu economía. Y la palabra dice que nada faltarán
a los que temen a Jehová, a los que viven vidas reverentes delante de Dios, respetuosas, respetando la palabra de Dios, reconociendo que Él es el Señor, Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Las tormentas vendrán. El problema es cómo las vas a confrontar. ¿Te pondrás a temblar y a reprocharle? ¿O es el momento de reconocer el señorío y el poder de Dios? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tengo la plena convicción, no importa cuán fuerte sea tu tormenta, la que estás viviendo, Él tiene el poder para traer inmediatamente esa bonanza. Por eso quiero invitarte en esta mañana, que podamos salir al frente como hombres y mujeres de fe, declarando en nuestros corazones: yo sé en quién he creído. Es el momento. Lo mismo que las tormentas nos sorprende porque vienen repentinamente, la bendición de Dios te sorprende porque también actúa inmediatamente. El viento enmudeció, el mar se cayó y vino gran bonanza. Amén.